El atraco a un banco fue descrito como el atraco del siglo. El ingenioso plan de un cerebro para abrir una cámara acorazada inexpugnable hace perder la cabeza a los detectives. Los hechos de la historia de hoy tuvieron lugar en un banco francés llamado Société Générale, uno de los más conocidos de Francia y con sucursales en todo el mundo. El banco se encuentra en la ciudad de Niza, situada en la Costa Azul, la costa sureste de Francia, a orillas del Mediterráneo. En aquella época, la mayoría de la gente solía guardar en este banco sus bienes de valor, como dinero, joyas, oro, etc. El banco aceptaba todo tipo de depósitos y los colocaba en cajas fuertes dentro de la cámara acorazada. Los clientes estaban seguros de que sus bienes estaban a salvo, ya que el banco tenía una de las cámaras acorazadas más grandes y sólidas de toda Francia. Sin embargo, lo que ocurrió el lunes 19 de julio de 1976 es algo que nunca antes había sucedido. El día empezó como cualquier otro. Todos los funcionarios tomaron asiento para empezar un día cualquiera. No había nada extraño que indicara que algo inusual estaba a punto de ocurrir. Todo iba bien, hasta que el director del banco y algunos funcionarios intentaron abrir la cámara acorazada para liberar fondos para las transacciones de los clientes. La puerta principal de la cámara acorazada se abrió con normalidad, pero la puerta interior permaneció pertinaz y no pudieron abrirla. Permanecieron tranquilos, ya que no era la primera vez. La puerta ya se había atascado antes. Se trata de una puerta de acero de 75 años de antigüedad que pesaba más de 20 toneladas, por lo que enfrentarse a este tipo de problemas era habitual. Pero el problema era que muchos de los clientes estaban reunidos frente al banco, esperando a que los funcionarios abrieran la puerta para poder hacer sus transacciones. El director del banco llamó a la empresa fabricante de la cámara acorazada, que también se encarga de su mantenimiento. Pocos minutos después, llegó un representante de la empresa para trabajar en el mecanismo de la cerradura y repitió una y otra vez el procedimiento de desbloqueo, intentando averiguar por qué se había atascado la puerta. Al cabo de un rato, el experto descubrió que la cerradura funcionaba bien. Sin embargo, la puerta seguía atascada y ninguna marca indicaba que hubiera sido forzada. El experto trajo todas las herramientas y siguió intentando descubrir por qué se había atascado la puerta. Pero al mismo tiempo, los clientes frustrados empezaron a agolparse en torno al banco con creciente impaciencia. Empezaron a preocuparse. Querían su dinero. Querían llegar a sus valores. Y nadie les decía por qué tenían que esperar. La ansiedad se extendía por todas partes. Los expertos que intentaban resolver el enigma del mecanismo no tenían ni idea, a pesar de la ayuda de personal adicional enviado por la empresa fabricante. Ni siquiera conseguían averiguar qué estaba pasando. Parecía confuso y complicado. No tenían explicación, a menos que la puerta se cerrara desde el otro lado, lo cual es imposible. ¿Cómo podía cerrarse una puerta desde dentro si es la única forma de entrar y salir de la cámara acorazada? Era una locura. Al mediodía, se tomó la decisión de romper el lateral de la puerta de la cámara acorazada. Querían averiguar qué hacía que la puerta estuviera atascada. A las 3 de la tarde, por fin, se abrió un pequeño agujero por el que pudieron asomarse al interior de la cámara acorazada. Los obreros declararon que lo que se veía era imposible. El banco había sido robado. El director del banco llamó a la policía. En pocos minutos, el banco se llenó de policías, incluidos todos los policías importantes de Niza, conscientes de que iban a investigar uno de los mayores atracos a bancos de la historia. Hicieron el agujero más grande. Entraron todos esos policías. Los atracadores del banco se llevaron todo el dinero que había dentro, además de otras 4,000 cajas fuertes con cosas de valor. Y había una cita escrita en la pared con una letra grande que dice: sin armas,
sin violencia y sin odio. La cuestión que se plantea aquí es cómo entraron y salieron los ladrones de la cámara acorazada. Eso era muy obvio para los detectives que estaban allí. Había un agujero abierto a un túnel que conducía al alcantarillado subterráneo de la ciudad, y el equipo utilizado por los ladrones para entrar en la cámara acorazada fue abandonado allí. Todo lo que dejaron demuestra que se trataba de una gran operación. Había 27 bombonas de gas que se habían utilizado para alimentar sopletes, y había equipos de ventilación que introducían aire fresco en el túnel, además de casi media milla de cable eléctrico. Debieron de planear esta operación masiva con meses de antelación, lo que vale el premio que se han llevado al final. Los ladrones habían robado dinero, joyas y metales preciosos por valor de unos 10 millones de dólares. Fue el mayor atraco a un banco de la historia mundial y se describió como el atraco del siglo, y la mayoría de los medios de comunicación internacionales lo utilizaron como titular. El banco ofreció una recompensa de $250,000 a quien obtuviera información que condujera a la detención de los ladrones. No solo se trataba del mayor atraco a un banco, sino también de la mayor investigación. Se habían traído detectives de alto rango de toda Francia y empezaron a entrevistar a miles de personas, empleados del banco, clientes que tenían cajas en la cámara acorazada. Incluso se entrevistó a trabajadores y a personas que vivían en los alrededores del banco, y se encontraron pruebas de que una conocida banda llamada Las Ratas de Alcantarilla había sido cómplice del robo. Se trata de una banda que utiliza el sistema de alcantarillado en la mayoría de sus delitos. Tras un largo periodo de investigación, los detectives encontraron a los sospechosos y estaban casi seguros de que eran miembros de los Sewer Rats, pero pensaban que ninguno de los sospechosos hasta ese momento tenía la capacidad de planear esta operación, así que tomaron la decisión de mantenerlos bajo vigilancia constante porque estaban persiguiendo al cerebro, al que organizó esta operación. Una pista sobre los atracadores llegó los primeros días de octubre, cuando 2 hombres que estaban bajo vigilancia fueron a un banco local e intentaron vender lingotes de oro. El empleado del banco rastreó el serial de los lingotes y vio que coincidían con los robados en el banco. El personal del banco alertó a la policía y los 2 hombres fueron detenidos inmediatamente. Las autoridades tenían pruebas sólidas de que esos hombres pertenecían a la banda y se acercarían más a otros miembros si se les empujaba a hablar y confesar la identidad del cerebro de la operación. Los policías franceses fueron informados de que podían acusar a sus familiares de delitos de los que ni siquiera eran conscientes y de que tenían autoridad para mantener en prisión a cualquier sospechoso y utilizar cualquier método para obligarle a confesar, aunque fuera ilegal. Después de todo esto, salió a la luz un nombre. Uno de los 2 hombres dio a la policía el nombre de un fotógrafo llamado Albert. Dijo que era él quien había planeado esta operación. La policía fue inmediatamente a ver al fotógrafo y le contó todo lo que habían averiguado. El hombre se quedó muy sorprendido. Les dijo que no sabía nada de eso, y los policías sintieron desesperación porque él tampoco encajaba en el perfil, y desde luego parecía inocente. Y cuando preguntaban por él, mucha gente afirmaba que llevaba una vida sencilla como fotógrafo, y lo conocían como un romántico encantador que era, sobre todo, leal, especialmente con su mujer. La pareja prefería vivir en el campo, lejos del ruido de la ciudad. Así que un hombre sencillo como él, planeando el atraco a un banco, les parecía raro a los policías. Sin embargo, lo habían detenido. Los detectives empezaron a investigarle en exceso, y el hombre seguía afirmando que era inocente. La investigación había durado horas y horas. Los policías intentaron todos los trucos que conocen para conseguir una confesión, los legales y los ilegales, pero el fotógrafo mantuvo la calma. Mientras interrogaban a Albert, la policía allanó la casa de campo que compartía con su mujer.
se encontraron armas ilegales y bombas, lo que dio a la policía ventaja en el interrogatorio. Como hemos dicho antes, la policía no tuvo ningún problema en utilizar medios ilegales para obtener la confesión que quería. Le amenazaron con que acusarían a su mujer de tenencia de armas de fuego y la meterían en la cárcel durante muchos años, porque están seguros de que Albert quiere mucho a su mujer y no les dejará detenerla. En ese momento, Albert se ve obligado a revelar la verdad a la policía para salvar a su mujer. Confesó que él era el cerebro de esta operación y les dio un discurso bien detallado sobre cómo lo había planeado. Dijo que la idea se le ocurrió hace 2 años, cuando uno de sus vecinos, que trabajaba en el banco, le dijo que la cámara acorazada no tenía sistema de alarma. Albert fue al banco y alquiló una caja fuerte. El banco solía dar a los titulares de las cajas de seguridad el derecho a entrar en la cámara acorazada sin guardias para darles cierta intimidad. Mientras metía sus cosas en las cajas, entró en la cámara y empezó a fotografiar cada rincón de la cámara y a tomar notas detalladas. Dentro de la cámara había miles de cajas fuertes, por lo que necesitaba un plan que le permitiera permanecer mucho tiempo dentro sin que nadie se diera cuenta para poder romper todas o la mayoría de las cerraduras. Lo pensó una y otra vez y se dio cuenta de que la mejor opción que tenía para entrar en la cámara acorazada era a través del sistema de alcantarillado subterráneo. Nice City tiene un enorme sistema de alcantarillado subterráneo, pero no estaba debajo de los edificios, así que Albert pensó que podría cavar un túnel desde el punto más cercano para llegar debajo del edificio del banco. Por supuesto, esto es difícil de conseguir. Le costó mucho esfuerzo y búsqueda. Decidió pasar semanas bajo el alcantarillado intentando encontrar una línea que llevara directamente al banco y averiguar el punto de partida de la excavación adecuado. Esto fue demasiado difícil. El sistema de alcantarillado estaba tan mohoso que no podía soportar el olor. Se fumó un puro cubano para combatir el olor. Finalmente, se dio cuenta de que se trataba de una misión imposible. Fingiendo ser un contratista, fue al ayuntamiento y consiguió un mapa del sistema de alcantarillado de la ciudad, lo que le facilitó mucho las cosas. Finalmente, encontró el ramal de alcantarillado más cercano al banco. Localizó el punto de inicio de excavación adecuado. Desde el punto más cercano a la bóveda, un túnel de 30 pies debe ser excavado. No es una gran distancia a la derecha, pero lo que hizo difícil es que la excavación se encontraba bajo una de las mayores avenidas conocidas por el atasco de tráfico, y va a ser escuchado desde la calle de arriba. Albert ya tenía el plan, pero no los medios ni los hombres para llevarlo a cabo. Así que viajó a Marsella y se reunió con algunos líderes de bandas, entre ellos la banda de las ratas de alcantarilla. Les encantó el plan y se entusiasmaron con él. Aceptaron ayudarle a cambio de una buena parte del pastel. Le proporcionarían mano de obra y todo el equipo necesario para poner en marcha la operación. En primer lugar, Albert situó a un grupo de tipos en la zona de excavación con radios para avisar a los demás si aparecían policías de improviso. Tomó todas las precauciones para que la operación no fracasara. La excavación en sí era agotadora porque trabajaban con equipos tradicionales, para no ser oídos por los demás. Además, el espacio era estrecho, caluroso y mal ventilado, lo que resultaba muy difícil para los excavadores. Un día, uno de los hombres no pudo persistir en tales condiciones y se desmayó. Y aquí, Albert se vio obligado a dividirlos en equipos. Cada equipo trabajaba 10 minutos y luego descansaba otros 10. Incluso había un médico disponible para emergencias. Necesitaban aire fresco y luz para seguir trabajando, así que trajeron un tubo de ventilación y un cable eléctrico de media milla, y cogieron electricidad de un garaje cercano para hacer funcionar los ventiladores y la luz. Esto mejoró las condiciones de trabajo.
Albert creía que el éxito del plan dependía de la comodidad de los trabajadores, así que hizo todo lo posible para que estuvieran a gusto. 9 semanas después, en los primeros días de julio, por fin llegaron a la pared de la bóveda. Todos estaban contentos, menos Albert. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Aún tenían que atravesar un muro de hormigón armado de 12 pulgadas. No era difícil, pero necesitaban martillos neumáticos y taladros. Albert temía que cavar con semejante equipo pudiera oírse, así que se situó por encima de la zona de excavación y les pidió que empezaran a cavar. Sus temores resultaron infundados. No se oía absolutamente nada. Esa noche consiguieron atravesar la mitad del muro de la cámara acorazada y decidieron continuar con el resto del muro la noche que entraron en la cámara. El día D había llegado, el sábado 17 de julio. Eligieron ese día porque es el primer día de fin de semana y el banco estaría vacío y tendrían tiempo suficiente para completar lo que habían empezado. Esa noche se metieron en el túnel y empezaron a excavar lo que quedaba del muro de hormigón. Aún tenían que atravesar 15 centímetros de hormigón armado. La perforación duró mucho más de lo que Albert había planeado. Eran las 2 de la madrugada del domingo, cuando las ratas entraron por fin en la cámara acorazada. Su primera tarea fue soldar la puerta de acero a su marco. De este modo, Albert y su banda tendrían tiempo de escapar si alguien intentaba acceder al espacio de la cámara acorazada. Después, empezaron a romper las cajas fuertes una a una y se quedaron asombrados por lo que encontraron. Joyas, oro, dinero, todo lo que habían soñado. Celebraron su victoria cenando en el interior de la cámara acorazada, como reyes sobre chapas de oro encontradas en una de las cajas fuertes. Esa noche, unos mensajeros armados habían venido a hacer un depósito nocturno. Es una operación habitual. Una furgoneta armada traía una maleta llena de dinero y la lanzaba por un pequeño agujero que conducía directamente a la cámara acorazada sin ser abierto. Eso fue como un bonus, un regalo del cielo para ellos. Las ratas de alcantarilla siguieron rompiendo las otras cajas fuertes. Pasaron casi 27 horas dentro de la cámara acorazada, aunque solo pudieron abrir 400 cajas de las 4.000 que había. Pero fue más que suficiente para ellos. El lunes a las 5 de la mañana, Albert declaró que era hora de irse. Menos de 4 horas después, el banco abriría. Pero antes de irse, Albert cogió un spray de pintura y escribió la famosa cita en la pared: sin armas, sin violencia, sin odio. Esta cita hizo que los detectives se ensañaran con la gente que reía y aplaudía el crimen, que iban de un lado a otro hablando entre ellos, y en lugar de decir hola y adiós, decían sin armas, sin violencia, sin odio. Al final, Albert fue detenido junto al resto de la banda de ratas de alcantarilla. Entonces citó todos los detalles que habíamos dicho anteriormente a los detectives y expresó su deseo de cooperar a cambio de mantener a su mujer alejada de todo esto. Albert estuvo bajo custodia policial hasta que se dicte sentencia firme contra él. Durante este periodo, Albert, junto con su abogado, solía reunirse con el juez todos los jueves en su despacho. El juez quería evaluar su estado y ver hasta qué punto está dispuesto a cooperar. Esta situación duró varias semanas. Albert fue al despacho del juez y pasó media hora con él. Se mostró muy cooperativo y todo el mundo esperaba que le redujeran la condena. En la última reunión antes del juicio, Albert fue al despacho del juez como de costumbre. Empezó a hablar del robo y le dio al juez 3 papeles con dibujos del sistema de alcantarillado de los ratones y empezó a explicarle lo que había pasado, cómo había planeado la operación y por dónde habían empezado a cavar. Pero el juez parecía confuso y Albert le ofreció su ayuda, aprovechando la confusión del juez.
Albert se levantó tranquilamente de su sitio, se colocó detrás de la silla del juez y empezó a explicarle con más precisión. Empezamos desde aquí e hicimos esto, esto y aquello. Y finalmente llegamos allí. El juez estaba concentrado en las palabras de Albert mientras miraba el mapa. Entonces, de repente, giró su cuerpo hacia la ventana que había detrás de la mesa del juez y saltó a través de ella, dejando al juez y al abogado atónitos, incapaces de comprender lo que había ocurrido. El despacho del juez estaba en el primer piso, lo que facilitó a Albert saltar sobre el techo de un coche que estaba aparcado bajo la ventana. En cuanto saltó, su amigo le estaba esperando en una moto y se dio a la fuga. Desde aquel día, Albert había desaparecido. La policía no pudo encontrarle ni a él ni al botín robado, porque no reveló ninguna información que les condujera a él durante el periodo de la investigación. Sin embargo, dijeron que había enviado $600 en efectivo al propietario del coche sobre cuyo techo cayó. Albert pasó el resto de su vida enviando fotos y mensajes provocativos a los investigadores a través de los medios de comunicación, periódicos y revistas. Por desgracia, su mujer, a la que tanto quería, decidió no compartir su vida de evasión. Permaneció en Niza, donde siguió trabajando como enfermera. Finalmente, el cerebro del mayor robo del siglo falleció en 1989 a causa de un cáncer de pulmón. Aquí llegamos al final de nuestra historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar el botón de la campana para recibir nuevos vídeos.